Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso os voy a enseñar cómo configurar un dinghy en una configuración para solo una persona, o bueno, mejor dicho, para uso personal, de irse por el mapa, farmear y demás, y que también tengan algo de defensa, y un uso de batalla. Ahora mismo el dinghy es muy polivalente, vale para muchas cosas, así que bueno, voy a enseñar cómo configurarlo y por eso tengo aquí tantas cosas tiradas por el suelo. Lo primero que voy a hacer es poner las cosas que en sí siempre la vas a usar tanto en PvP como en privado. Entonces, yo siempre tengo una botellita de agua, ¿vale? Ponemos y la ponemos por aquí. Para quien no sepa hacer esto es muy fácil. Lo hacéis desde el suelo perfectamente, ¿vale? De esta manera está aquí metida, se puede acceder a ella, pero no la pueden golpear, no la pueden abrir, ¿vale? Lo siguiente es, yo siempre tengo, y casi todo el mundo tiene, un cofre pequeñito para guardar ahí la reparación del walker, ¿vale? Porque si atacan y le abren, pues para que el cofre normalmente mucha gente no lo ve y de esta forma puedes repararle las patas, las alas, ¿vale? Hay veces que ni lo abren, que no vale la pena porque son de reparación. De esta forma, mira dónde está, se ve muy poco y no molesta al andar por ahí. Dicho esto, luego yo siempre llevo una escopeta. La escopeta diría que es súper básico, ¿vale? Y siempre hay que tenerla más o menos por donde te puedas defender bien. Yo lo recomiendo ponerla por aquí. A ver si me ha salido bien. Vale, perfecto. Vale, que así puedes girarlo 360 grados sin problema, ¿vale? Luego, vamos a poner el cofre. Este cofrecito casi siempre va a donde las alas. Y más o menos. Que aquí sin problema yo creo. Vale. Mejor. Voy a hacer la configuración de personal entonces más por aquí. Vale. Dicho esto, vamos con los cofres de munición. Uno de munición para la escopeta. Otro cofre de munición para los arpones. Y otro cofre de munición para la munición normal de ballesta. ¿Vale? La que uséis. El cofre de munición también intento siempre ponerle un poquito bugueado para que esté más bajo de altura, que sea más difícil dar. Hay que recordar que todo esto que estoy enseñando de que lo estoy bajando a altura poniéndolo pegado al dinghy, esto posiblemente lo arreglen en algún día. Entonces, algún día puede que no funcione. A ver. Ahora diréis, ¿por qué estás poniendo este aquí? Porque también hago esto. El cofre más importante, que más cosas tiene, le cojo, le pongo así más abajo y con esta vez me ha quedado muy alto, con lo pongo encima. Así me tienen que romper todo para accederlo. Hay muchas veces que ni lo rompen. Ahora. A ver, ahora. Vale, ahora ya sí. Como veis, está muy bajo ya. ¿Y dónde está aquí? Vamos a colocarle bien. Vale. Hay que ponerle ahí. ¿Vale? Ahí ya, mira, y se puede... Tienen que romper lo que es la de carpintería, la estación de carpintería para acceder a él. ¿Vale? Normalmente en los walkers de PvP, ahora lo voy a explicar con una que ponga este cofre, se hace de tal forma, se hace de una forma. No tengo otro cofre de cerámica, entonces no lo puedo hacer, pero lo que se hace es poner los tres cofres aquí en el medio y aquí otro cofre de cerámica cerrándolo. Entonces molesta más poder atacarlo, ¿vale? Luego, un telémetro, si te gustan las calidades o quieres usar calidades, te pone por aquí, ¿vale? No molesta mucho. Y ahora vamos a ir con esta configuración delantera. Que aquí ya sí que es donde más cambia de uno de PvP y uno normal. Y bueno, realmente es la configuración que hago yo. Yo hago esto. Pongo esto así. ¿Por qué? Por una simple cuestión muy sencilla.
¿Ves que tengo munición mierda? ¿Vale? Tendríamos aquí la ballesta. Yo puedo pegar con la ballesta y la gente para atacarme me tiene que atacar desde aquí atrás. ¿Vale? Tiene que venir por aquí atrás y atacarme. ¿Qué pasa? Que yo, si viene alguien por aquí atrás a atacarme, aparte que tiene que subir, yo estoy en una posición más baja y es más fácil golpearlo porque está encima del cofre. ¿Vale? Más fácil golpearlo. De todos modos, si yo veo que se está subiendo por la parte de atrás, cojo escopeta y le mato. ¿Vale? Y yo, mientras tanto, mientras que nadie venga, pues puedo estar tranquilamente en la ballesta disparando. Y es muy difícil darme. También el problema es que si son muchos es muy fácil bloquearte aquí y que tú no te puedas mover. Porque a no ser que uses la ballesta para salir y tal. Pero en una situación normal, esta es buena posición para defenderte. ¿Vale? Los subidores, tengo puesto uno aquí detrás de la ala, otro aquí, para que también defienda un poquito las alas cuando le disparan con las ballestas. Aquí tengo uno, pero hay veces que se ponen tres. Para batalla se ponen normalmente tres. Básicamente para que dure más tiempo puestos. Para privado yo pongo uno porque hay veces que te quedas pillado cuando hay tres y no me gusta, ¿vale? Y ahora, vamos a poner la configuración de PvP, que es básicamente sustituir lo que son los aplastadores y ponemos ballestas en su sitio, ¿vale? Ahora también os digo que las ballestas hay que ponerlas más o menos bien, fijarte cómo colocarlas y demás, para que siempre estén muy al margen. Y que las tenéis que probar para que podáis giraros, se pueden bajar y demás. Hay veces que no te puedes bajar de la ballesta, es muy incómodo. Otras veces atacas tu propia ballesta. Mira, esta gira bien, sin problema. Esta que tiene que girar para acá, sin problema. Y para adelante, ¿vale? Sin problema. Y me puedo bajar, ¿sí? Y esta igual. Vale. Pues diríamos que esta parte también ya está hecha. Hay veces que está muy pegado el cofre y no te puedes bajar. O está muy pegada y no te puedes bajar. ¿Vale? Luego, también hay otra pequeña configuración que no la puedo enseñar porque no tengo suficientes ballestas ni tal. Pero básicamente es poner aquí una ballesta donde estoy yo. Este cofre ponerle más en el centro. Aquí poner una ballesta. Aquí poner otra ballesta. Y donde está esta escopeta poner otra ballesta. Y diréis, ¿para qué sirve eso? Por una simple razón. Tú bajas el ala. ¿Vale? Tú bajas este ala, por ejemplo. Y puedes disparar con todas las ballestas. Estarías usando 1, 2, 3 aquí, 4 y con esta incluso 5 ballestas con un dinghy. Que parece que no es mucho, pero que un dinghy tenga 5 ballestas está bastante bien para atacar. El problema es que solo puedes atacar, normalmente tienes que estar en un lateral, a veces los de atrás no pueden disparar, pero bueno. Si te pegas mucho al cualquier enemigo está muy bien y va bastante bien. Sin embargo, yo os recomiendo esta configuración también para PvP, sustituyendo esta parte que tengo aquí por un cofre de cerámica, ¿vale? Y ya valdría. Recordad siempre tener en un cofre pequeñito o dentro del walker o en un cofre dentro del walker, es decir, en el transportar base, tener puesto materiales de reparación, por lo menos para 2 patas y para 2 alas. Yo creo que eso es lo más básico. Hay gente que también tiene una base, también para guardar cosas, para guardar agua y tiene luego módulos para que pese menos. Entonces yo lo creo que ya es para cuando el dinghy es mucho mejor y está mejor preparado. Pero y si queréis hacerlo, podéis hacerlo. Hay incluso gente que tiene en la base una FOB. Ya eso ya cuestión de gusto. Dicho esto, espero que os guste el vídeo. Darle like si os ha gustado y suscribiros si no estáis suscritos. Hasta la próxima.